Capítulo 13. La lluvia paró cuando emprendían el camino de vuelta. También terminó la tormenta y solamente desde lejos llegaba el ruido de los truenos. Allí, en el horizonte, los rayos iluminaban de vez en cuando una enorme nube más oscura que el cielo y que semejaba una vela arrugada colgando de su mástil. Después de haber estado esperando toda la noche junto a la gruta, los caballos se mostraron más nerviosos e inquietos que antes. Cuando Magdalena subió al suyo, éste se encabritó braceando y solo la intervención del mozo que lo sujetó por los collares le obligó a obedecer. Ahora avanzaban muy deprisa, los cascos de los caballos salpicaban el agua de los charcos y las gotas de lluvia seguían cayendo de los árboles. Magdalena, con la cara casi pegada a las crines de su caballo y temblando, pero esta vez no de frío, sino todo lo contrario, notaba como si un fuego le ardiera en las entrañas. Al llegar a casa le dijo a Melitón que tenía que descansar, pero no se pudo acostar, se quedó dando vueltas a lo largo de su pequeña habitación como una fiera enjaulada. Al cabo de una hora paró de andar y sacó de un escondite una pequeña arca con su ropa y sus objetos personales. Abandonando la casa de Próculo, no se había llevado demasiadas cosas. Debajo de la ropa guardaba una cajita tallada, regalo de Lucio. Dentro había 2 sortijas, un antiguo broche familiar que le habían ofrecido su hermano y que Lucio había impedido que le robaran los soldados. Además, dentro de la cajita había envueltas en un trozo de tela 2 bolitas de hierbas prensadas de olor picante. Un anochecer se había dirigido por el camino que ya conocía a casa de Filomela. La casita escondida entre los árboles estaba llena del olor a hierbas aromáticas puestas a secar en unas cuerdas junto al techo. En medio de la habitación el fuego del hogar dibujaba un círculo de luz y de calor donde descansaban 2 gatos. Mientras Magdalena hablaba con Filomela, desde la oscuridad apareció reptando una serpiente, pero con una patada Filomela la hizo retroceder fuera. ¿En qué te puedo servir hoy, señora?, le preguntó. Quiero que me des algo que mate rápidamente y sin dolor. Filomela dio un paso hacia atrás, como si ese deseo la asustara. Sabes que la venta de veneno está prohibida y si encontraran a alguien envenenado empezarían a hacer investigaciones. Nadie se va a enterar. El veneno sería para mí. ¿Quieres quitarte la vida, señora? ¿Por qué? Eres tan joven y muy bella. Si el hombre que amas no te corresponde con su amor o te traiciona, te puedo dar unas hierbas que le obligarían a volver a tu lado. También puedo, si lo prefieres, buscarte un hombre distinto. No es asunto tuyo saber por qué quiero morir. La vida es breve y la muerte significa una gran oscuridad que no conocemos. No te voy a dar ninguna explicación. Necesito el veneno y te lo pagaré muy bien. Tú siempre pagas bien, no se trata de eso. Estarás pasando un momento difícil, pero todo pasa. Hay otros remedios. No hables más y dame el veneno. Nadie se va a enterar, te lo aseguro. La mujer suspiró con un gesto de resignación, dijo: Si tanto insiste, señora. Se alejó y desde las hojas colgadas llegó un susurro como si entre ellas corriesen pequeños animalitos. Uno de los gatos bostezó inclinando su cabeza hacia atrás. Al cabo de un rato, Filomela volvió con unas bolitas en la mano. Esto es lo que quiere, señora. Si alguien quiere una de estas bolitas, se dormirá para no volver a despertarse nunca. No sentirá nada. ¿Cuánto quieres que te pague? Señala tú misma el precio. Magdalena buscó en el saquito que llevaba en el cinturón y le dio una moneda. Filomela inclinó la cabeza. Gracias, señora. Eres tan generosa como siempre. Ya te conozco y no te puedo negar mis servicios, pero te lo suplico, piénsalo. Sé que muchos sueñan contigo. Ese romano en cuya casa vives se irá, pero tú tienes un futuro. ¿Qué quieres decir con eso? No lo sé, no lo veo muy claro, pero tú tienes que vivir. Magdalena se guardó las bolitas y salió deprisa, dejando a Filomela junto al fuego, con los ojos entreabiertos y un forzado rictus reflejado en su rostro. Ahora Magdalena estaba mirando aquellas bolitas. No las había utilizado, aunque no había faltado ocasión en las que habría querido hacerlo. ¿Acaso aquellas misteriosas palabras de Filomela le habían hecho reflexionar? Había vivido muchos momentos de desesperación durante los cuales su deseo habría sido desaparecer, huir de todo.
Desde aquel día, cuando se llevaron a Lucio, siempre tenía las bolitas al alcance. Hoy había vuelto a pensar en ellas. Desde que tuvo que abandonar Judea, había llevado una vida aparentemente tranquila, semejante al mar, cuya superficie lisa podría estallar en cualquier momento por la furia enloquecida que llevaba dentro. Hasta ahora, Magdalena había estado convencida de que la única causa de su perturbación interior era aquella punzante añoranza de su país y de los suyos, pero se daba cuenta de que había algo más, como una espera de algo que tendría que llegar y que iba a ser un acontecimiento que cambiaría su vida por completo. Sus compañeras de Pompeya vivían al día, sin pensar en el futuro, disfrutando simplemente de las pequeñas alegrías que les aguardaban. Magdalena, sin embargo, permanecía como en estado de alerta, esperando. Ya no podía dormir ni descansar. Su tranquilidad parecía perdida para siempre. Los misterios de Dionisos la habían llevado demasiado lejos. Las demás mujeres participaban un par de noches en las bacanales y luego tornaban a su vida normal, y solamente sus maridos podrían quejarse de que los dioses se aprovecharan de sus legítimos derechos. Pero lo que habían exigido de ella era tan monstruoso que el regreso a la vida corriente le parecía imposible. Melitón se había marchado a no se sabía dónde y la había dejado sola en la villa. A veces no hacía más que dar vueltas por el atrio y el peristilo, apretando en sus manos aquellas bolitas. Estaba decidida a tomarlas antes que volver otra vez a aquella gruta en medio del bosque. Por otro lado, le temía a la muerte. Le habían enseñado que aún después de la muerte los hombres seguían existiendo. ¿Es que ni siquiera muerta podría oír de las terribles órdenes de aquella voz? Llevada por un impulso salió corriendo fuera. Había que aprovechar la ausencia de Melitón y bajar rápidamente al puerto. El día era cálido y bochornoso. El sudor cubrió su cuerpo muy pronto, pero ella no paró de correr hasta llegar a la taberna. Al primero que vio fue a Dimas, descansando a la sombra de una pérgola. ¿Por qué tienes que correr tanto con el calor tan enorme que hace? ¿Te viene persiguiendo alguien?, preguntó Dimas, mientras ella intentaba recuperar el aliento. ¿No te has marchado aún? Me marcho hoy mismo. Escucha, me voy contigo. Me agrada oírlo. Pasó la mano por el cinturón. ¿Entonces te gusto? Tengo que huir. Te llevaré con mucho gusto, pero toma un poco de vino. No, tengo que irme ya. ¿Por qué? No preguntes, démonos prisa. A mí no me gusta andar con prisas, pero yo tengo que irme inmediatamente, ¿entiendes? ¿Qué ha pasado? ¿Has robado o has matado a alguien? He matado. Dimas silbó, impresionado. Si es así, vámonos. El barco zarpa hoy hacia Alejandría. La tripulación me conoce. Nos dejarán embarcar. Vamos ya.